Hola, mi nombre es Alejandro Sebastián, soy el escritor de Diarios de Sangre y eso es lo que nos está juntando el día de hoy. Diarios de Sangre es una historia que escribí, primero la publiqué en Wattpad y Booknote y después hice las versiones auditivas que ya puedes encontrar aquí en mi canal. La historia trata sobre dos personajes, Avispa Ligueri y Júpiter, los cuales se enamoran del mismo hombre sin saber cada una. Y resulta ser que este personaje del que se enamoran es un monstruo total, y la historia habla sobre lo que puede llegarte a pasar si ignoras las red flags, las banderas rojas. Entonces de eso trata. Si no la has escuchado, vamos a hablar aquí con spoilers o si no la has leído, vamos a hablar con spoilers. Voy a contar todo el proceso creativo que me inspiró, cuánto tiempo me llevó, las herramientas que utilicé, todo. Entonces si no las has escuchado, es momento para que vayas y las escuches o la leas, depende de lo que te guste más. Y si ya la leíste o ya la escuchaste, bienvenido, bienvenida, muchísimas gracias, bienvenida también, muchísimas gracias por haber pasado ese rato, haberle dedicado ese rato a mi historia, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado y que por eso estamos el día de hoy aquí, ¿sale? Bueno, empecemos por el origen de Diarios de Sangre. La verdad iba a ser totalmente distinto. Esta es una historia que yo empecé a escribir más o menos como desde los 16 años o un poquito, yo creo que hasta podría decir entre el periodo de 14 y 16 años, por ahí más o menos. Y es que en ese tiempo yo me enamoré de un chavo que le íbamos a llamar Dennis, ¿de acuerdo? Así, Dennis. Y me clavé y, ojo aquí en la historia, él era mayor de edad. Entonces, nunca me peló, fui yo más bien el que siempre estuvo enamorado. No duró mucho, la verdad, duró como, yo creo que si acaso duró mi enamoramiento unos 3 meses. Y entonces, pero cuando era adolescente, cuando yo me enamoraba, era fuertísimo, o sea, era de que, pues, no es que me obsesionara, pero, o sea, creo que en esa edad con las hormonas eran muy intensos mis sentimientos. Me enamoré y digo ojo porque qué bueno que nunca me hizo caso. O sea, ¿sabes? O sea, ahora lo veo a la distancia, ahora tengo 32 años. ¡Cumpleaños! Para quien sigue la línea de los videos así normal, porque no es muy normal que suba videos de historia. Es la primera audio historia que subí a este canal, entonces a estos videos. Usualmente en mi perfil puedes encontrar muchas story times, cosas que me han pasado, meditaciones, armando legos. Entonces, para quien seguía ese contenido, la verdad es que sí me tomé una pausa muy extensa y fue por Diarios de Sangre, por pasarlo de escritura a auditiva. Entonces, ahorita platico todo eso. Pero regresando a la trama de este chico que me gustaba, te digo, sí, qué bueno que no me peló porque pues yo era menor de edad, ¿sabes? O sea, hubiera sido una historia totalmente distinta. Pero bueno, el punto es de que lo conocí, me enamoré y al tiempo me contó que tenía una novia. Fue como la primera desilusión que tuve de él. Pero aún así yo seguía como de que no, la va a dejar, o sea, ¿sabes? Así. Ya no soy ese tipo de persona. En cuanto me dicen, tengo novia, yo dije, voy a escribir una historia, o sea, ahí surgió la idea, que se llame Diarios de Sangre y la voy a contar como en diarios, pues, o sea, epistolarmente, o sea, primero un capítulo va a hablar ella y luego el otro capítulo va a hablar él y al final se van a terminar desviviendo los dos de forma sádica. Porque aparte, o sea, cuando era adolescente también estaba experimentando muchísimo en la escritura. Desde muy joven yo escribí, desde los 13 años empecé a escribir historias y a compartirlas. A compartirlas fueron como a partir de los 14 años. Y pues experimentaba con muchos tipos de escritura. No me gustaba quedarme en un solo giro de historia. Entonces, esta historia decía, tiene que ser lo más sádica posible y se las voy a mostrar y eso va a hacer que terminen y que rompan. Era mi intento
Me da muchísima pena. Solo mi psicóloga sabía este secreto que la historia ahí nació, pero la verdad ni la pude terminar. O sea, creo que escribí como dos capítulos, uno de ella y uno de él, y ya fue todo lo que escribí. Y te digo, seguí viéndolos, o sea, a ellos dos como 2 meses más y a partir de ahí ya no los volví a ver nunca más. Y la historia pues ya no se me hizo pues relevante, o sea, yo creo que en ambos casos salió mi verdadera personalidad un poco, o sea, el querer separarlos, pero también el otro yo más consciente y de decir, no tiene caso que lo hagas. O sea, no tiene caso que escribas toda una historia solo con el propósito de que terminen unas personas. O sea, no tiene caso. Entonces maduré muchísimo, pero siempre me quedó la espinita de esa historia. O sea, de poder escribir esa historia. Pasó muchísimo tiempo. O sea, te estoy hablando que pasó demasiado tiempo. Y a los 30 años tomé la decisión, quise como retomar historias que había dejado incompletas y salió esta historia de Diarios de Sangre. Ya cuando la retomé a mis 30 años, o sea, era eso lo que estaba contando, sí es cierto. Para mis videos, regreso rápido, voy de ping pong, o sea, de verdad, y en la vida real así soy. Y mucha gente se saca como de onda porque voy de un tema a otro. Pero bueno, para la gente que sigue mi canal, que ha seguido mi canal, cumplí años en el proceso. O sea, porque hubo un lapso de tiempo muy grande en el que no saqué videos. Te había dicho fue por Diarios de Sangre, pero cumplí años. Eso te quería contar. Y bueno, pues resulta ser de que regresando, pues ya la tomé totalmente distinta, ¿no? O sea, dije, esta historia creo que tiene un potencial. No soy muy así de dejar moralejas como en mis historias. O sea, quizás sí hay involuntariamente, pero no es mi objetivo. O sea, no es mi objetivo al momento de escribir moralejas, sino mi objetivo es contar una buena historia. O sea, eso es lo que me motiva realmente a contar historias. Que si hay un mensaje, creo que sí, trato de dejar un mensaje, pero no trato de que sea aleccionador. O sea, no estoy tratando con mis historias o con el resto de aleccionar a las personas. Entonces, pero con esta, por la temática específica, sí la consideré un poco así como de que va a dejar, creo que quiero que deje esa moraleja, ¿no? Quería hablar sobre el abuso en una relación, quería hablar sobre las infidelidades que existen muchísimo entre lo que se supone que es un hombre heterosexual saliendo con un chavo, pues al mismo tiempo que tiene una pareja mujer. Pues creo que no se ha contado mucho esa historia y creo que pasa más comúnmente de lo que uno se imaginaría. Pero todavía en ese tiempo o sea, la empecé a escribir y ya la empecé a escribir bajo estas líneas, o sea, ya no era en plan de venganza y cambiaba la dinámica. Al principio iban a ser 3 diarios. Si ya la escuchaste, si ya la leíste, sabes que termina en 2 diarios con la perspectiva de Avispa, que es la novia del abusador, y con la perspectiva de Júpiter, que es como el amante, podríamos decir. Pero al principio, cuando la retomé, sí pensé en 3 diarios. O sea, cada uno iba a tener también la perspectiva del abusador, que en la historia se llama David Humberto. Concibiendo a los personajes, ahí fue como un poquito el desarrollo de personajes. Ahí me quedé. Dije, es que David Humberto, este abusador, no tendría un diario. O sea, no expresa sus emociones y sus pensamientos a través de un diario, porque este personaje no o sea, es un abusador, pues, o sea, no en lo personal, pues, o sea, desde mi perspectiva de creación de personajes, o sea, si este personaje tuviera un diario, creo que tendría otra madurez y tendría otro enfoque. No es que la gente, no es que la gente que escriba diarios es como lo más conciencia limpia y así, pero a mí me pareció apropiado y también no darle tanta voz al abusador también me pareció como mejor, o sea, como
ok, no quiero darle tanto foco a un abusador, pues, o a un personaje que es abusivo, que maltrata, que te violenta. Entonces dije, no quiero eso. Me terminé quedando con las dos perspectivas de Avispa y de Júpiter. Y eso me pareció interesante porque se iba revelando poco a poco la historia. Pues no, al instante no descubrimos que ambos están saliendo con el mismo chavo, sino es algo que descubrimos como al tercer, cuarto capítulo. Pero sí dije, o sea, los personajes de Avispa y Júpiter creo que maduran muchísimo más por el hecho de escribir, o sea, de tener un diario donde contar sus emociones. O sea, a mí me parece más congruente, o sea, sé que suena como... no sé, o sea, a mí me parece que las personas que tienen diario pueden como expresar mejor sus emociones o que toman mejores decisiones en la vida. Pienso yo, quién sabe si es verdad. Y bueno, pues eso fue a los 30 y pude desarrollar mejor a los personajes, pero yo me decía, ¿por qué voy a contar yo esta historia? O sea, decía, porque esta historia trataba sobre creo que Diarios de Sangre, para mí, no se trata sobre el abuso, sino el aprendizaje. O sea, porque, y creo que más en Avispa es donde lo dejo muy reflejado. Júpiter se me hace que deja la relación rápido, o sea, y se da cuenta que la relación no es sana. Júpiter se me hace que no es tan... no se engaña a sí mismo, sino que ve las cosas tan claras que dice, no, esto no es para mí, esto es una relación abusiva, mejor me voy. Pero Avispa reflejaba, o sea, todas esas ilusiones y todo el autoengaño que uno mismo puede hacerse solo con complacer o cumplir las expectativas de lo que supuestamente tenemos que pasar como seres humanos, o sea, que es tener una relación, casarte, tener familia, tener hijos, o sea, todo muy románticamente, pues, porque eso es lo que pasa en la historia, ¿no? Pero Avispa pues termina golpeándose, creo, más fuerte con la realidad de este hombre al cual ella decidió, aunque estaba viendo banderas rojas, decidió ignorarlas o continuar simplemente. Avispa, siendo este personaje que tiene quizás el arco dramático más grande y siendo mujer, se me hacía como una temática progre feminista, pues, en cierto, no sobre las decisiones que tomó, sino el aprendizaje que te deja ese personaje. Creo que de eso hablo cuando hablo de feminismo en Avispa, porque toma decisiones muy poco feministas, la verdad. Pero ya hacia el final, o sea, es todo el arco, todo el aprendizaje lo que te deja, ¿no? Pero decía, pero yo quién soy para contar esta historia, me decía, o sea, puedo considerarme feminista en cierto sentido, pero no soy mujer, o sea, no soy una persona que han violentado a ese grado. O sea, me sentía un poquito como ajeno o inseguro así contar la historia, pues si mi punto de vista iba a ser válido al contar la historia. Y lo estuve reflexionando y lo estuve pensando y así pasó un año, el año pasado, y me internan por problemas de ansiedad y que ya estoy muchísimo mejor, ya estoy muy controlado porque yo tomaba un medicamento y lo dejé y entonces me vinieron consecuencias. Y bueno, el punto es de que estando internado pues no había mucho que hacer, la verdad. Tenía una libreta y me vino la historia de nuevo, ¿no? Y me vino ahora sí como cascada, o sea, yo pienso mucho que una historia, cuando uno va a escribir, o creo que esto es lo que le pasa, o a mí me pasa como escritor, que, o sea, puedes dejar una historia ahí rondando por tu mente, pero cada que regresa más grande, o sea, es como si inconscientemente la siguieras desarrollando, pues, o sea, no es algo consciente, pero esta vez me llegó como, te digo, como cascada, sí, o sea, me llegó toda la trama de los personajes, o sea,
tal cual, punto por punto, así, esto va a tratar, esta entrada de diario va a tratar esto, la siguiente de esto, y va esto, o sea, toda la forma en la que ya se va contando la historia, o sea, de cómo pasamos de conocer a los personajes protagónicos y después descubrir que están compartiendo un mismo hombre y cómo lo toma cada uno, pues. Y es lo que digo, Júpiter se va por un lado muchísimo más maduro y sí reconoce las banderas rojas y decide terminar a tiempo, mientras que Avispa se engaña y se engaña a sí misma para poder cumplir con lo que tiene que tener en su vida. La escribí, salí del internado y la pasé a computadora y todavía ahí le hice una segunda edición. O sea, ya creo que metí unos capítulos extras ahí, no mucho, o sea, realmente ya tenía casi toda la escaleta, o sea, todo el esqueleto de la historia. Y después, cuando la terminé de publicar, o sea, porque hagan de cuenta, hice la segunda edición y antes de publicarla en Wattpad y en Booknet, o sea, justo antes de publicarlas, les hacía una tercera edición. O sea, porque siempre se te pueden pasar algo de ortografía o de redacción. Entonces, cuando hice la tercera edición, lo que cambió mucho fue la redacción, el modo en que se decían las palabras. Y bueno, la terminé, la publiqué y ya fue toda publicada. Y todavía para hacer la versión auditiva hice una cuarta edición. 4 veces edité esa historia. O sea, y me siento ya muy contento. A la cuarta ya me sentí contento con el resultado. Dije, ya puedo decir que esta historia está totalmente culminada, que está completa, pues. Y ondándonos un poquito más sobre la historia de los personajes, Avispa te podría decir que ella sí fue un poquito más o sea, la idealización, o sea, fue un personaje más de fantasía, más que de realidad, porque lo que vive Júpiter, te voy a ser muy sincero, muchas de las cosas que viven, yo las viví. Yo salí con un David Humberto, o sea, vamos a llamarle así, ¿no? Porque sí se llama el personaje abusador. Pero bueno, yo conocí todo lo que le pasa en la historia, o sea, a Júpiter le pasa que lo contacta por una aplicación, de que le manda fotos, pero cuando llega es otro vato completamente distinto, o sea, y también le pasa que hasta el tiempo, me pasó pues que hasta el tiempo me dijo, tengo una pareja, o sea, tengo una novia y por eso no le gustaba que lo besara, o sea, y después, pero cuando me dijo eso, o sea, cuando me dijo, tengo una novia, estaba yo como la canción de, ya era tarde, señora, o sea, ya tenía sentimientos pues hacia este individuo, o sea, ya llevábamos bastante tiempo interactuando y haciendo el delicioso, entonces no fue tan fácil para mí dejarlo pues, y también porque aprendí pues, sentía que era lo único que podía alcanzar en Mochis, pues en esa relación, o sea, sentía que era con lo que me tenía que conformar, pues un chavo que era, como dice, o sea, Paulina Rubio, ese hombre es mío a medias, o sea, que era lo que tenía que conformarme, o sea, eso pensé muchísimo. Y llegó al grado hasta que, igual que a Júpiter, o sea, la historia de Júpiter está calcada tal cual de lo que me pasó con ese chavo, hasta que un día me ahorcó. O sea, me ahorcó así y él lo estaba viendo como es que fue escalando poco a poco. O sea, me pegaba así como en el hombro, así, o sea, y poco a poco fue escalando hasta que me ahorcó y se rió, pues, o sea, como si fuera una pelea de risa, pues, ¿sabes? O sea, que no creo que exista algo así, pero ahí yo sí puse
un alto. O sea, ahí sí ya fue. En ese momento cuando me ahorca, ni le quise decir, porque me dio miedo. Me dio miedo y ni le quise decir nada, ni traté de mantener la compostura. Y entonces ya le dije como de que me puse en un plan de que ya me quería dormir, de que ya se fuera y de que pues se fue. Y desde ahí, desde ese punto, nunca más le volví a hablar. Nunca más. Todavía por un tiempo no lo bloqueé. O sea, y seguía recibiendo mensajes de él, pero yo lo hacía como para que no supiera la verdadera razón. O sea, como finge que te valió. O sea, finge que te valió que te ahorcara. Para esto, no fue un ahorcamiento así de que tú digas, o sea, que me dejó marca, no. Pero, como pasa en la historia, o sea, en la historia sí está un poquito más dramático. Pero aún así fue un ahorcamiento, pues, ¿sí me explico? Entonces, yo dije, tengo que poner un alto a esta situación y nunca más lo volví a ver. Y al tiempo, o sea, hasta el tiempo, ya lo bloqueé. O sea, me seguía mandando mensajes y dije, ya no puedo seguir fingiendo que no pasó nada. No puedo seguir fingiendo que no es un hombre peligroso. O sea, que es un abusador. O sea, no puedo seguir fingiendo, no puedo seguirme engañando. Pero sí desde esa primera vez, sí ya hubo cero contacto. Entonces, y desde ahí ya desde ahí nunca he vuelto a salir con un chavo que tenga novia o que esté casado. O sea, al primer instante en el que a mí me dan razones para pensar o me dicen, ni los veo. Si me dicen, por la aplicación, si me dicen, estoy casado, pum, les dejo de hablar o los bloqueo. O sea, es como, no me interesa. Entonces, uno va madurando, ¿verdad? Uno va creciendo, uno va aprendiendo. Pero sí es una situación de la cual aprendí y que espero que nunca más me vuelva a pasar. Pero justo eso es como, pues como Júpiter, de que Júpiter también al principio ve algunas banderas rojas, sí intenta hacer algo, que es la diferencia entre él y Avispa. Se podría decir que Avispa es un poquito ¿qué hubiera pasado, no? O sea, Avispa al momento de escribirla es ¿qué me hubiera pasado si yo hubiera continuado con este chico, no? Y también, o sea, inconscientemente yo creo que también abarca la relación de la novia de este chico, ¿no? O sea, de la vida real, de lo que estoy contando ahorita en la vida real. Entonces, yo ya no me engaño con los hombres. O sea, si algo me suena que está como mal, que no es libre, que está teniendo una actitud un poco abusiva, me alejo. O sea, prefiero dejar ahí las relaciones y saber y decir, me merezco algo mejor. Y a partir de ahí tuve mejores relaciones. Te puedo decir ya que tuve mejores relaciones con chicos solteros, con chicos que se admitían, que se sentían, pues, aceptaban su sexualidad, que les gustaba, que eran hombres y que les gustaban los hombres, ¿no? O sea, ya empecé a salir con chicos que creo que es lo que me merezco, ¿verdad? O sea, una relación sincera. Y podría decirte que mi última relación que tuve fue muy buena, la verdad. Fue muy buena. Pero bueno, no estamos hablando de de mi vida, solamente es un fragmentito. Y ahora pasemos a quizás el proceso creativo. Pues bueno, sobre el proceso creativo, la verdad es que escribirla fue fácil, pero como te digo, tardé muchísimo tiempo en decir, ya la voy a escribir. Y me pasó usualmente, yo soy como un escritor de mapa, o sea, para quien no conozca, hay escritores de mapa y otros de brújula. Los de mapa significa que necesitamos ver todo el contexto de la historia. O sea, es como poner un mapa y saber todos los recovecos que hay de ese mapa, o sea, conocer todo el área. Y con conocer nos referimos a escribir previamente toda la trama, o sea, cómo son los personajes, cómo actúan, qué es lo que les va a pasar, cómo inician, cómo es el medio y cómo terminan, o sea, todo, escribimos todo antes que la historia tal cual, pues.
Y los de Brújula son al contrario, o sea, tienen una idea y van descubriendo el territorio a medida que lo escriben, o sea, van conociendo a su personaje a modo de cómo lo van escribiendo, pues, o sea, yo con los de Brújula sí he tenido historias que son de Brújula, pero yo considero que las historias de Brújula no se deben de extender mucho porque luego se nota cuando la historia se fue revelando para el escritor a medida que escribía. O sea, se nota. Yo creo que se nota porque los personajes pierden cierto carisma o no son congruentes entre sí, no salen de la misma situación o hay eventos que son repetitivos o innecesarios. Yo siento que las grandes historias, y usualmente es así, son de mapa. O sea, cuando te quieres extender en una historia, yo sí recomiendo ser escritor de mapa totalmente. Por eso fue fácil para mí escribir la historia, porque primero me tomé muchísimo tiempo para desarrollar tal cual la historia. Sobre publicarla por Wattpad me pareció bien porque no es una novela. O sea, yo pienso que si escribiera una novela sí la publicaría o incluso autopublicación. Entonces, pero como es una historia corta, o sea, y ahorita de momento no estoy escribiendo novelas. Sí me gusta, creo, lo disfruto muchísimo escribir novelas, pero desde la última estaba escribiendo una novela y ya estaba por terminarla. Me quedaban 3 capítulos, pero la novela era de capítulos largos. O sea, la novela total iba a tener 9 capítulos. Pero te estoy hablando de capítulos muy largos. Pues ya tenía... Te digo, solo me quedaban 3 capítulos por escribir. Y resulta ser que por la pandemia perdí esa libreta. Bueno, no la perdí, me la tiraron. Me tiraron esa libreta. Y como que desde entonces no he podido escribir una novela. O sea, como una extensión. No sé si estoy como... Pues yo creo, no es que sepa, o sea, bueno, no es que no sepa, sino yo creo que estoy muy bloqueado a escribir novelas por eso. O sea, la verdad sí me decepcionó un poquito. Escribí una mini novela, lo que yo le llamo una mini novela, historias, novelitas chiquititas, o sea, una novela corta como se conoce popularmente, pero así ya una novela tan extensa todavía no ha llegado. O sea, no me estoy apurando muchísimo en tratar de escribir. Estoy escribiendo al paso que quiero, o sea, al paso que lo voy sintiendo. Entonces, como era una historia corta, pues dije, lo voy a publicar en Wattpad. Me sirve a mí como, pues muchas historias actualmente cuando voy a la librería, cuando voy a las librerías, me aparecen como Wattpad, ¿no? O sea, qué sueño que te pueda publicar Wattpad. Pues yo creo que, no sé, pero es el objetivo de muchos escritores y escritoras publicando en Wattpad. O sea, para mí, yo he escuchado y hemos escuchado muchas historias, ¿no? De fanfics que se vuelven novelas. Entonces, o sea, que si son buenas o son malas, la verdad no te podría decir porque no las he leído. Solamente leí 50 sombras de Grey, que sé que ese era un fanfic de Crepúsculo. Y pues 50 sombras de Grey, me gustó el primer libro. La verdad el primer libro sí me gustó, creo que es muy disfrutable, pero los siguientes ya no me gustaron tanto, especialmente la tercera parte. Y es ahí donde siento que la escritora era escritora de Brújula. Es que se nota, pues siento yo, o sea, que se va notando, pues cómo la historia se estira y se estira y se estira y se estira, pero no hay una congruencia, pues. Pero es solo una opinión. Habrá gente que le fascinó la historia y está bien. Pues uno tiene la esperanza, ¿no? No te voy a negar, yo sí tenía la esperanza de que fuera un poquito más popular, pero la verdad, yo creo que parte de lo que... O sea, ahorita si te vas a Wattpad tiene como 90 y tantas visualizaciones, de las cuales la gran parte soy yo. Porque entraba, cada vez que hacía una edición, entraba y reeditaba. Entonces, y me lo contaba como una visualización, pues. Pero creo que me ha costado muchísimo en compartir, en vender la historia. Porque con las herramientas que tenemos en la actualidad, o sea, ¿la historia de qué trata? Trata
de dos personajes que salen con el mismo hombre, el cual es un monstruo, es un patanazo, es un narcisista, o sea, es un monstruo, es un violentador. Y si yo pongo eso en las etiquetas, o sea, violentador, abuso, relaciones abusivas, o sea, si yo pusiera, me da miedo pues de que poner todo eso y pues que digamos por el lado de la audiohistoria, o sea, que me lo bloqueen inclusive la historia, pues sí me explico, o sea, y en Wattpad también me costó muchísimo, te pone como un indicador de etiquetas para que te lo clasifique en la página y trataba de ser muy cuidadoso con las palabras, pues, o sea, puse moraleja, relaciones violentas y lo publiqué en otro lado, en BookNote, y ahí sí me mandaron, cuando puse las etiquetas y pasó como media hora y me mandaron un como de que esta etiqueta no puede estar porque violenta las normas de la página y necesitas leerlas de nuevo porque si cometes otra falta te podemos eliminar la historia. Entonces, me ha costado muchísimo por los canales comunes por los cuales se comparte o puedes encontrar una historia. La verdad es que sí se me ha complicado por eso, pues. Sí pensaba que iba a tener un poquito más de alcance, especialmente con la audiohistoria. Le dediqué muchísimo tiempo, le dediqué a la audiohistoria como... Fueron alrededor de unas 6 semanas, yo creo. Todo el tiempo que me desaparecí de este canal fue porque estaba grabando la historia. Le hice una reedición. Como te digo, ya viéndola publicada, todavía le hice una reedición. Que si tú te metes a Wattpad o a BookNet, vas a encontrar la edición con la que se hizo la audiohistoria. Porque es lo que te digo, me metía, cambiaba, me contaba una visualización. Y BookNet no. BookNet sí me reconocía que si le hacía cambios me dejaba en las mismas visualizaciones y ahí tengo como 2 o 3. Ay, pero bueno, entonces yo pensaba que con la audiohistoria sí la gente iba como a escucharla y te digo, sí tardé porque hice la última reedición y después el grabar las voces, eso me tomó 3 días. Cada día grababa 2 capítulos. No, ¿cuánto? 3 capítulos de cada uno de los personajes. O sea, grababa 6 capítulos. ¿Sí? No. Sí, sí, porque... Sí. O sea, primero grabé el 1, 2 y 3 de Avispa y de Júpiter, de ambos. Sí, entonces sí, fueron 6 capítulos. ¡Wow! Es que en mi mente la historia es corta porque son 9 capítulos enumerados, pero se repite pues porque es Avispa 1, Júpiter 1 y así, Avispa 2, Júpiter 2. Entonces, para mí son 9. O sea, en mi cabeza son 9, pero en realidad son 18 capítulos. Pero se leen súper rapidísimos. O sea, igual la de historia, cada uno de los capítulos dura a lo máximo, el más largo dura 3 minutos. O sea, se va muy rápido, siento yo. Y esa era la intención, pues. No me extendía mucho porque yo decía, es que se tiene que sentir rápido como un diario. Pues en un diario sí te puedes aventar de repente unas historias largas, pero no es lo normal, o al menos no con mi relación con los diarios. Yo he tenido diarios, la verdad, y me ha ayudado muchísimo, o sea, de contar lo que siento. Y me tomó entonces 3 días grabar las voces. Y me tomaba esos descansos porque ya los últimos episodios yo ya la lengua la sentía muy trabada. Y más con la R. Yo no me había dado cuenta tanto hasta que grabé la voz. Ya me habían dicho, una persona ya me había dicho, como que cuando pronuncias las R's, no las pronuncias tan bien. Y la verdad se me hizo un comentario súper feo así. O sea, porque le pasé un podcast. Yo tenía un podcast que se llama Gatito, ahora se llama Gatito Cine. Pero tenía el podcast y ahí sí eran capítulos de 30, 40 minutos. Pero la verdad, o sea, me tomaba muchísimo tiempo hacerlos para la retribución, que era 30 personas, o sea,
Y yo decía, es que no manches, o sea, me tardo en escribirlo, en grabarlo, en editarlo. Tardo como alrededor fácil de unas 16 horas para 30 visualizaciones. O sea, me costaba muchísimo la motivación. Y me cambié a TikTok, que ahí las hago y lo máximo que me toma son 10 minutos. Y la verdad me ha funcionado muchísimo más. O sea, de que mínimo, o sea, mis mínimos en ese podcast usualmente son 500, 600. Ya si un video le va de 100, que no pasa de 100 o de 200, ya es muy raro que me pase. O sea, pero he tenido grandes éxitos, pienso yo. El último fue del concierto de las Blackpink. Y fueron 19,000 visualizaciones y casi más de 100 comentarios. Entonces, pues ya lo siento redituable y me siento más cómodo y me motivo. O sea, creo que es eso, es la motivación para poder hacer las cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces, regresando, después con la edición fue con lo que más tardé. O sea, fue lo que más tiempo me llevó en Diarios de Sangre, la versión auditiva. Porque al momento de pensarlo en hacer auditiva, dije, pues puedo agregar imágenes. O sea, puedo agregar imágenes, están las opciones de la IA, o sea, de la inteligencia artificial, y puedo utilizarlas. O sea, me parece una buena herramienta. Que ojo aquí, si la historia hubiera sido un poquito más larga, si la historia hubiera sido para un nivel de novela, la verdad es que, número uno, me hubiera centrado en la novela. Todavía no lo haría audio, pero sí contrataría a un diseñador, o sea, a alguien que sí hiciera el acomodo del texto para las diferentes plataformas, o sea, una portada, una contraportada, o sea, todo bien, ¿no? Pero como esto era una historia muy corta, dije, creo que sí la puedo utilizar. No estoy, o sea, no estoy demeritando el trabajo de nadie más. Pero como es tan corta, o sea, pero sí necesito muchas imágenes, siento que un ilustrador me podría cobrar demasiado. Y la verdad es que yo dije, es que no es algo que esté seguro que me vaya a retribuir. ¿Sí me explico? ¿Para qué iba a gastar yo más de, no sé, 5,000 pesos para una historia que ni siquiera me iba a retribuir los 5,000 pesos? Por eso decidí irme por una inteligencia artificial y todavía a un diseñador con el que me llevo muchísimo. Bueno, no, me llevo. Me llevo bien. Se llama Montiel Studios. Así lo pueden encontrar en sus plataformas, en varias redes sociales. La verdad es muy bueno y le pedí un consejo sobre qué inteligencia artificial me recomendaba y ya me recomendó una que ya estaba usando yo y ni se molestó ni nada. O sea, fue como de que, claro, sí, mira, o sea, no estoy en contra del uso de las inteligencias artificiales, pues, o sea, creo que cada uno en su trabajo voy a saber específicamente cuándo sí necesito un ilustrador y cuándo puedo recurrir a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial que utilicé para Diarios de Sangre, para todas las imágenes, fue de Microsoft. Microsoft tiene su propio generador de imágenes y probé un montón. Probé un montón de IAs, incluso probé la de Adobe, porque yo sí pago mi suscripción a Adobe cada mes, me cobra bastante, pero bueno, pero lo uso bastante, pues la verdad es que edito videos todos los meses, entonces sí considero que es una inversión buena, aunque cara. Buena, pero cara. Y probé la de Adobe, pero la verdad no me estaba dando los resultados que me dio Microsoft. O sea, si tú te vas a la historia, creo que Microsoft logra muy bien el balance entre humanos, o sea, verse el personaje. Se nota que es una IA, pero creo que logra bien. De repente las manos y los ojos son lo más extraño que puedes tener. Siempre le sale una tercera mano por ahí. Pero los fondos creo que los hace súper bien. O sea, creo que otras cosas también las hace. Hay imágenes de una universidad que puse porque la mencionan en un capítulo y la verdad es que me hizo imágenes preciosas, o sea, y la de Adobe lo que tenía era que los rostros no eran tan o no son tan
bien hechos, y los fondos, especialmente fue el fondo. Los fondos siempre me los ponía neutral. O sea, neutro, color gris, color blanco, color así un beige. O sea, siempre me ponía un fondo super X, pues. Decidí irme con la inteligencia artificial de Windows, de Microsoft. Y dije, voy a utilizar esa, pero lo que tenía era que había una limitante de 15 imágenes que podías hacer gratis. Si pagas una suscripción, puedes hacer 100 imágenes de forma diaria. Y 100, pues yo creo que lo hubiera terminado más rápido, pero al modo en el que editaba y todo, se me acomodaban bien las 15 imágenes al día, pues porque no solamente era hacer la imagen, sino pasarla, darle movimiento, o sea, pasaba por otros procesos, pues juntarla con el audio que reflejara mucho lo que estaba diciendo narrado con lo que pasaba. Entonces, o sea, en mi tiempo que le dedicaba de edición, se me acomodaban bien las 15, pues usualmente estuve editando 2 horas de forma diaria, y en esas 2 horas se me acababan las 15. O sea, y se me acababan justo como a la hora y media, y la otra media hora, los 40 minutos que me quedaban restantes, lo utilizaba para centrarlas, cuadrarlas, darles movimiento. O sea, sí me alcanzaba el tiempo, se me acomodaba bastante bien. Que si yo le hubiera dedicado como 4 horas a la historia de edición, pues la verdad es que sí lo hubiera terminado más fácil, pero ahí quizás sí me convendría como contratar la suscripción de las 100 imágenes, pero tuve muchos problemas en este tiempo que estuve ausente con este ojo, y todavía no sé, o sea, traigo una cosa, según traigo la presión un poco alta de los ojos, ya estoy tomando medicamento y todo, y que también tiene que ver con la nueva graduación que me hicieron de los lentes. Entonces 2 horas para mí era lo que podía dedicarle sin sentir presionado el ojo. Todo se me acomodó. Y bueno, aunque las visualizaciones actualmente no son las que me gustarían, porque en YouTube tiene la primera y la segunda parte, que son las que se han publicado hasta el momento, o sea, hasta ahorita que estoy grabando este video, 5 visualizaciones o 4 en la primera parte y 1 en la 2. Si te vas a Facebook, la primera tiene 12 y la segunda 9. Y pues... pues, o sea, la voy a publicar en TikTok a ver cómo le va ahí en esa plataforma. Pero la verdad trato de ser muy calmado, muy sereno, o sea... y yo confío que eventualmente la gente la va a escuchar, la va a ver. O sea, yo confío que estos videos con el tiempo se vuelvan... O sea, que la gente los empiece a ver más, pues, ¿sabes? Yo espero. Tengo esa confianza. Y pues bueno, eso es lo que te puedo contar sobre la historia completa de Diarios de Sangre, cómo nació, cómo surgió, mis vivencias personales que están reflejadas ahí, el proceso creativo, cómo fue el hacer la audiohistoria y todo. Creo que te he resumido todo lo que viví, todo lo que pasé. Así que bueno, si aún en este punto no has escuchado o no has leído la historia, por favor, vela a ver, vela a escuchar. Siento que te va a gustar. Yo me sentí muy cómodo con el resultado, la verdad. Y ya para despedirnos, te dejo con un pequeño spoiler y adelanto. Y es que ya estoy escribiendo mi siguiente historia corta. También es cortita. Creo que se va a poder vender un poquito mejor porque es un boys love, o sea, es una historia de chico conoce chico y se enamoran. Creo que va a estar muy bueno. Trata sobre un muchacho que que a los 15 años se enamora de un chico, de un chavo, y luego pasan 15 años y se reencuentran. De eso va a tratar más o menos. Ya voy, de verdad que ahorita yo pienso que como por la mitad de la historia. La dejé de escribir porque Diarios de Sangre me pidió más tiempo, pero ya la voy a retomar muy pronto. Estoy por terminar, entre hoy y mañana termino la edición de la tercera parte de Diarios de Sangre. Yo sé que para cuando veas esto ya pasaron 2 semanas de la publicación de ese video,
Pero pues así es el proceso de grabar, ¿de acuerdo? Yo creo que para cuando salga este video ya esté a full escribiendo esa historia. Escribí como 3, 4 capítulos y ya la pasé a la computadora. Ya aprendí. O sea, me gustaba antes escribir toda la historia y hasta el final pasar la computadora. Y ahorita no. Escribo un capítulo completo y lo paso rapidito a la computadora porque no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó con esa novela, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias, gracias de verdad por tomarte el tiempo de compartir esto conmigo. Espero que este video te haya entretenido, a mí también. Me hubiera gustado quedarme más, pero ya me tengo que ir, o sea, se me está haciendo tarde para el trabajo. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar a la próxima. Se agradecen muchísimo los comentarios, me gusta, suscribirte, dejarme unas estrellas, compartir, me ayuda muchísimo, ¿sale? Mi nombre es Alejandro Sebastián y nos vamos a encontrar hasta la próxima. Saluditos, nos vemos. Gracias.